Ahora llega el turno de montar la cama caliente en nuestra impresora. La cama caliente es esta de aquí. Es la que, digamos, va a calentar la base y sobre la cual vamos a imprimir, ya que algunos tipos de plástico como el ABS necesitan una base caliente. Si no, no imprimimos sobre una superficie caliente, la pieza al final se va a despegar. Eso se consigue con una placa como esta, es simplemente una placa, una PCB. Todo aquí tiene una serie de pistas y cuando circula corriente a través de ella, esto se va a calentar. Estas son las piezas que vamos a necesitar en este montaje. Vamos a necesitar la cama, un cable gordito, que es el que va a alimentar la cama. Este es un cable de 1 milímetro. Tenéis que ver que el cable sea flexible, ya que la cama va a estar en la base, que está en movimiento, y si cogéis un cable rígido, podéis romper el cable y al final que se corte esto y tener que cambiarlo. Otra de las cosas que vamos a usar es un pequeño termistor como este. Es el sensor de temperatura que vamos a tener en nuestra cama y lo vamos a coger pues con este cable que va a ir conectado a nuestra electrónica. Para fijar este elemento en nuestra cama vamos a utilizar cinta Kapton. La cinta Kapton es una cinta muy parecida a la cinta aislante o a la cinta de embalar, pero con la propiedad de aguantar altas temperaturas. O sea, es una cinta para pegar elementos sobre superficies o sobre partes que estén a altas temperaturas. Y ya digo, no pierde ni propiedades, sigue pegando perfectamente y por mucho calor que le deis no se va a encoger. Otro de los elementos que vamos a necesitar son estos muelles. Son 4 muelles que van uno en cada esquina, ya que la cama va a descansar sobre estos muelles y va a bascular un poquito. Hay gente que no le coloca estos muelles, queda la cama rígida y bueno, o sea, se puede poner también, pero a mí me gusta que bascule un poco, que tenga, aunque no sea demasiada, sí que tenga cierto margen, porque algunas veces al bajar el extrusor puede golpear la cama y muchas veces ese margen que tengamos es el que va a salvar el romper el cristal o el espejo que va sobre la cama. Antes de empezar con el montaje voy a explicaros un poco sobre la cama caliente, porque en el mercado podéis encontrar diferentes tipos y podéis tener dudas a la hora de conectarla. En mi caso, yo la cama caliente que tengo es una MK2B Dual. Esta cama tiene la particularidad de que aquí podéis encontrar tres contactos para el conexionado. Como veis, 1, 2 y 3. Lo normal es que una cama caliente tenga dos contactos donde tú vas a soldar los cables y que va a tener solamente un circuito en la cama. Esta, como digo, tiene 3 y ahora os explico un poco las configuraciones. Como veis, lo normal es encontrarse una cama con dos contactos y que la cama tenga de 1,2 a 1,5 ohmios de resistencia. Cuando nosotros conectamos la corriente, la tensión de 12 voltios, va a circular una corriente que va a hacer que por la cama circule de 8 a 10 amperios según la resistencia de la cama, que puede variar un poco. Eso nos va a dar una potencia en la cama de 96 a 120 vatios. Con la PCB MK2B Dual tenemos lo siguiente, tenemos el circuito dividido en dos resistencias. Esta cama de aquí está, como si dijéramos, dividida en dos. Los contactores que tenemos son estos de aquí, que son estos, 1, 2 y 3. Y según conectemos, la corriente va a ir de una manera o de otra. Podemos conectar de 1 a 3 y la corriente va a circular solamente por una mitad de la cama. Simplemente vamos a calentar o esta mitad o la de arriba. Si conectamos entre 1 y 2, vamos a calentar la otra mitad. Y si conectamos entre 2 y 3, la corriente va a atravesar las dos resistencias y vamos a calentar la cama entera. Esto lo han hecho de esta manera para tener dos posibles configuraciones. Una configuración en la que alimentamos la cama a 24 voltios y otra en la que la alimentamos a 12. Si vais a alimentar a 24 voltios, lo que tenéis que hacer es conectar la alimentación entre el terminal 2 y 3. Al conectar entre 2 y 3, como vemos aquí, lo que vamos a tener va a ser una resistencia, dos resistencias en serie. Esas resistencias en serie van a dar lugar a una resistencia equivalente de 6 ohmios. Nosotros, si le aplicamos entre esos dos extremos 24 voltios,
la corriente que va a circular va a ser de 4 amperios y esos 4 amperios con esa tensión nos van a dar 96 vatios de potencia en la cama. Si, como es mi caso, lo que tenéis es una fuente que os va a dar 12 voltios, lo que se hace es puentear el terminal 2 y el 3. Si nosotros puenteamos este punto de aquí con este de aquí, vamos a tener algo parecido a esto. Vamos a tener dos resistencias en paralelo, dos resistencias que si la medís miden en torno a 3 ohmios. El circuito equivalente de esto va a ser una resistencia de 1,5 ohmios, donde al aplicarle tensión entre los extremos, una tensión de 12 voltios, como digo, vamos a tener una corriente de 8 amperios. Y esa corriente de 8 amperios con una tensión aplicada de 12 voltios va a dar una potencia de 96 vatios. Como vemos, la potencia, ya sea con una configuración u otra o con una cama u otra, va a ser la misma. ¿Por qué se ha hecho esta cama? Pues bueno, pues esta cama se ha hecho simplemente para dar la opción de alimentar a 24 voltios teniendo una corriente menor y por lo tanto se van a calentar menos los elementos, se va a calentar menos el cable, vamos a poder usar cables de secciones menores y va a ir un poco mejor. Hacerse de una fuente de alimentación de 24 voltios va a cambiar un poco el montaje de la impresora, además de ser fuentes que son un poquito más caras. Vosotros optar por la alternativa que queráis, ya sea de 24 voltios o de 12. Como digo, a la hora de adquirir la cama, os adaptáis a la fuente que tengáis o a lo que vayáis a usar y listo, no hay diferencia al final porque la potencia que vais a sacar de una cama a otra va a ser la misma. Como veis, ya he conectado a la propia cama caliente los cables que necesito. He hecho un puente entre el 2 y el 3, como os expliqué antes, simplemente porque yo voy a alimentar esto con 12 voltios y es la configuración que debo hacer. Ahora, este cablecito de aquí es el que va a ir a la ficha de nuestra base, la ficha que pusimos aquí. Ese cable entra aquí y desde la otra parte ya saldremos directamente a la electrónica que va en esta parte de atrás. Esto se hace así porque del movimiento que va a realizar la base de atrás adelante, si nosotros tiráramos directamente de estos cablecitos de aquí, seguramente acabaríamos rompiendo la propia placa o saltando la soldadura. Antes de conectar esto a la base, una de las cosas que voy a hacer va a ser darle la vuelta y colocarle este termistor que tengo aquí en el agujerito de nuestra cama caliente. Esto lo metemos de la siguiente forma y lo pegaríamos con cinta Kapton. Como podéis ver, este también lo he aislado ya con un poco de cinta Kapton. Eso lo he hecho para que los terminales no se toquen entre sí y no haga ahí un contacto extraño. Al final del todo el montaje lo que os tiene que quedar es esto, los cables ahí soldados y por la parte de abajo, como veis, el termistor con estos cablecitos y un conector de este tipo de 2 pines que irá conectada directamente a la electrónica. Como veis, por ahí asoma un poquito el termistor. El pasarlo por el agujero simplemente es para que cuando nosotros apoyemos el cristal, el termistor recoja la temperatura del cristal y no la temperatura de la propia cama caliente. Ahora vamos a agarrar con estos cablecitos a la ficha y vemos como de la propia ficha hemos sacado ya pues el cable que va a ir agarrado por aquí y desde aquí a la electrónica que está en esta parte de aquí. Voy a acompañar a este cable con el cable del propio sensor porque también irá a la electrónica. Simplemente lo voy a entrelazar aquí, lo voy a ir agarrando con brida y lo voy a poner aquí. Otra de las cosas que voy a poner va a ser ya los muelles de la propia cama caliente. Irían los muelles de esta manera, uno en cada esquina. Apoyaría la cama aquí y iría pasado con unos tornillos. A esto hay que ponerle intercaladas o arandelas arriba o abajo o donde vosotros veáis que la necesitáis para que esto haga un apoyo sólido sobre la propia cama caliente. Una vez totalmente ensamblada y montada la cama caliente, este va a ser el resultado. Como vemos, hemos colocado la cama ya alimentada
con estos cables a través de la ficha. El cable sale por la parte trasera, esta que vemos aquí, sale tanto el cable de alimentación de la cama como el cable del sensor. Y también podemos ver cómo le he puesto en las 4 esquinas los tornillos con sus muelles. Si vosotros en la cama lo que tenéis es un orificio y no tenéis un agujero roscado, lo que tenéis que hacer es ponerle una pequeña tuerca al final para evitar que esto suba hacia arriba. Yo de todas maneras el colocarle la tuerca es algo que me gusta, ya que cuando nosotros imprimimos es muy fácil que los tornillos se vayan con el movimiento desajustando, aflojándose y la cama se pueda desnivelar. Para ello yo le pongo también tuercas aquí abajo, hago un poco de presión y cuando tenga nivelada o calibrada la cama, esta tuerca me va a ayudar a mantenerla fija en esta posición y que las vibraciones no hagan que el tornillo salga hacia afuera. Otra de las cosas que veis es que el tornillo que yo tengo es un poco más largo de la cuenta. Pues cuando lo tengamos ajustado lo mismo. Voy a coger la Dremel o alguna sierra de mano y la cortaré poniéndole un tamaño ya más adecuado. Que aunque no me da aquí en el marco, pero parece un poco grande y puede que se enganche algún cable y tire y lo rompa. Como digo, ya tenemos esta parte montada. Esto ya solo falta conectar la electrónica y probar que funciona, aunque debería de funcionar. Y en el siguiente tutorial vamos con la otra parte que calienta, vamos con el HOTEM. El HOTEM lo vamos a colocar aquí arriba en el extrusor y vamos a comprobar que calienta y vamos a empezar ya a fundir un poco de plástico.